Llevando los ingredientes frescos que acababa de comprar en el supermercado Gourmet, empujé la pesada puerta de madera tallada de nuestra villa en la exclusiva urbanización de La Zagaleta. Lo que me dio la bienvenida no fue la habitual y alegre voz de mi hija Sofía gritando «Mamá, bienvenida a casa», sino un alarido desgarrador que rasgó la tranquilidad de la tarde. Aquel sonido, agudo e infantil, fue como un punzón de hierro al rojo vivo clavándose sin piedad en mi corazón. Las bolsas de la compra se me cayeron de las manos con un golpe seco. La tierna langosta del Cantábrico y las verduras ecológicas quedaron esparcidas por el suelo. Irrumpí en el salón y la escena que se presentó ante mis ojos hizo que mi sangre se helara al instante. Mi hija, mi preciosa Sofía de apenas 5 años a la que atesoraba más que a mi vida, estaba siendo inmovilizada contra el sofá por una mujer vestida con un traje de Chanel. Conocía a esa mujer a la perfección. Era el alma gemela que Alejandro Medina mantenía a mis espaldas. La exbailarina Lorena Vargas. En ese momento, el rostro de Lorena, maquillado a la perfección, no mostraba su habitual inocencia fingida, solo reflejaba una satisfacción enfermiza y retorcida. Entre sus finos dedos sostenía un puro habano que aún ardía. La brasa roja y candente estaba siendo presionada con saña contra el tierno y blanco brazo de Sofía. El leve siseo de la piel al quemarse, acompañado de un olor nauseabundo a carne chamuscada, penetró salvajemente en mi nariz. Sobre la delicada piel de Sofía ya había aparecido una espantosa ampolla sanguinolenta que supuraba un líquido amarillento. Al ver a Sofía, mis ojos parecieron estallar en llamas. Lorena escuchó mis pasos, pero en lugar de detenerse, levantó la otra mano y le asestó una brutal bofetada en el rostro enrojecido y bañado en lágrimas de la niña. Con un chasquido seco, el llanto de Sofía se cortó en seco. Solo quedaron sollozos ahogados por el terror puro. «Vaya, la dueña de la casa ha vuelto». Lorena finalmente levantó la vista, mirándome con el mismo desprecio con el que miraría a la basura. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa de extrema burla. «Isabela, eres verdaderamente una niñera gratuita y eficiente. Hasta para hacer la compra eres puntual». Agitó el puro que tenía en la mano. La ceniza cayó sobre el vestido de princesa de Sofía, quemando un pequeño agujero. «He decidido castigar a este estorbo maleducado en nombre de Alejandro. Supongo que no te importa, ¿verdad? Después de todo, una esposa marchita y amargada, que ni siquiera puede retener el corazón de su propio marido. ¿Qué derecho tiene a educar a una niña?» Mi cerebro, sumido en una furia absoluta, se quedó extrañamente en blanco. Durante los últimos 5 años, para proteger el ridículo ego de Alejandro Medina, oculté todo mi brillo. Me corté mi larga melena hasta la cintura, guardé mis vestidos de alta costura y me dediqué a lavar los platos y cocinar. Creí que mis concesiones comprarían la estabilidad de mi familia y una infancia completa para Sofía. Resultó que, a sus ojos, yo solo era una niñera gratuita. Mi hija solo era una carga a la que podían torturar a su antojo. No me abalancé sobre ella como una loca para pelear. Eso sería rebajarme demasiado. Miré la ampolla en el brazo de mi hija que no paraba de supurar líquido linfático. Miré el terror absoluto en sus ojos, un miedo que casi la ahogaba. Y en mi interior, la cuerda que llevaba el nombre de tolerancia se rompió por completo con un chasquido. Caminé lentamente hacia ella, paso a paso, y saqué de mi bolsillo aquel teléfono viejo con la pantalla resquebrajada que Alejandro me había dado como limosna. Delante de Lorena, marqué el número que me sabía de memoria. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de ser contestado. Desde el otro lado llegó la voz extremadamente impaciente de Alejandro Medina. De fondo, se escuchaba el choque de copas de cristal y risas coquetas. «¿Qué quieres ahora? ¿No te dije que hoy tengo una cena de negocios muy importante? Las estupideces de la casa las arreglas tú». Alejandro Medina lo interrumpí, con una voz tan tranquila como un estanque de agua helada y muerta. Al otro lado de la línea pareció haber un momento de desconcierto, claramente sin esperar que yo usara ese tono. No le presté atención. Mi mirada se posó en el costoso reloj mecánico alemán Hermie que colgaba en la pared del salón, observando cómo el segundero avanzaba implacable. «Te doy 3 minutos». Mi voz no revelaba ni la más mínima fluctuación emocional. «El tiempo empieza a correr ahora. En 3 minutos, quiero que le rompas las 2 manos a Lorena Vargas, que la traigas arrastrándose ante mí y que se arrodille para pedirle perdón a mi hija». Hice una pausa. Cada palabra parecía haber sido sacada de un pozo de hielo. De lo contrario, esta noche los dos se convertirán en cenizas. Al otro lado de la línea hubo un silencio sepulcral. Unos segundos después,
Estalló la carcajada incrédula de Alejandro, mezclada con desprecio y burla. ¡Ja, ja, ja, ja! Isabela, ¿te has vuelto loca? ¿Te crees que estás en una telenovela? Te lo advierto. El bebé que Lorena lleva en su vientre es la semilla de mi familia. Vale oro. Ella tiene mucho carácter. ¿Qué importa si dejas que tu hija ceda un poco ante ella? Deja de volverte loca, o si no. No esperé a que terminara. Y colgué el teléfono de golpe. El tiempo empezó a fluir. 2 minutos y 59 segundos. 2 minutos y 58 segundos. Lorena me miró al hacer esto. El pánico en su rostro pasó en un destello, siendo reemplazado rápidamente por un desprecio aún más profundo. ¡Qué teatro tan patético! Isabela, ¿te crees que sigues siendo la gran heredera de la familia de la Vega, rodeada de aduladores como hace 5 años? Tu familia quebró hace mucho tiempo. Ahora no eres más que un parásito que sobrevive aferrada a Alejandro. ¿Y aún pretendes que me arrodille? ¿Te crees digna? No la miré. Solo me quedé observando en silencio el reloj de la pared. Pasó 1 minuto. Alejandro, has tomado tu decisión. Ahora es mi turno. Tiré el teléfono roto de uso diario a la papelera. Luego, me agaché lentamente y, del doble fondo de la cesta de la compra esparcida por el suelo, saqué un objeto envuelto en tela de terciopelo negro. Desaté el terciopelo. Un teléfono satelital negro mate. Sin ningún logotipo, pero con un brillo metálico frío y amenazador, descansaba en silencio en la palma de mi mano. No había tocado ese teléfono en 5 años. Presioné el único botón rojo de la carcasa. La pantalla se iluminó y una luz azul fantasmagórica se reflejó en mis pupilas. En ese instante, dejé de ser Isabela, la ama de casa sumisa y humillada. Yo era la primera espada del consorcio de las 9 coronas, la entidad más poderosa del mundo. El demonio que había dormido durante 5 años finalmente abrió los ojos. Sistema iniciado. Línea encriptada conectada. No marqué ningún número. La llamada fue contestada en medio segundo. Desde el otro lado llegó la voz de un hombre, grave, dura, como si careciera de emociones humanas. Primera espada. Escuché ese título, que no había oído en 5 años, y mi voz sonó tan tranquila como si estuviera discutiendo el clima del día. Diego Montero. Inicia el protocolo de veredicto. Plan de contingencia nivel 1. Al otro lado del teléfono, se escuchó una fuerte y abrupta toma de aire. Era un suspiro que mezclaba una conmoción extrema con una intención asesina abrumadora. Coordenadas. Urbanización La Zagaleta. Villa 101. Objetivos. 2. Un hombre y una mujer. Miré el último minuto de la cuenta regresiva en la pared. Hablé extremadamente rápido, escupiendo las palabras como hielo. Despejen la zona y bloqueen el perímetro. Solo quiero el resultado, no el proceso. A sus órdenes. La llamada terminó. El segundero del reloj apuntaba a los últimos 10 segundos. 9, 8, 7. Lorena pareció notar la extraña atmósfera. La arrogancia desapareció de su rostro y empezó a moverse inquieta en el sofá. 3, 2, 1. Tiempo agotado. Justo en el instante en que el segundero y el minutero se superpusieron, se escuchó una explosión ensordecedora. La puerta principal de máxima seguridad de la villa, diseñada para resistir el impacto de pequeñas bombas, fue reventada desde el exterior por una violencia irresistible, como si fuera de papel. Innumerables fragmentos mezclados con polvo inundaron el interior. La violenta onda expansiva hizo que todo el salón vibrara con un zumbido ensordecedor. Lorena dejó escapar un grito de terror absoluto, intentando por instinto levantarse del sofá para huir. Pero ya era tarde. 12 sombras negras, parecidas a fantasmas, irrumpieron en silencio desde la puerta destrozada. Estaban cubiertos de pies a cabeza con armaduras tácticas negras, con máscaras de visión infrarroja, que ocultaban sus rostros. Solo dejaban al descubierto pares de ojos fríos y sin emociones, como máquinas. Eran la guardia del veredicto, la élite más mortífera del consorcio de las 9 coronas. Su única razón de existir era ejecutar mi voluntad y borrar, de la manera más sangrienta y directa posible, cualquier existencia que me desobedeciera. Los 12 miembros de la guardia entraron y se desplegaron en forma de abanico a una velocidad que superaba los límites de los reflejos humanos. En menos de 3 segundos. Tomaron todos los puntos estratégicos de la villa. Todo el espacio quedó envuelto instantáneamente en un aura asesina.
implacable y asfixiante. Cortaron todas las señales de comunicación de la villa, bloqueando cualquier posible vía de auxilio hacia el exterior. En este momento, este lugar se había convertido en una sala de juicios aislada del mundo. Lorena estaba completamente paralizada por el pánico. Cuando había visto una escena así, propia solo de las películas de acción más espectaculares de Hollywood, su orgulloso protector, Alejandro Medina, era la cúspide del poder y la riqueza en el mundo que ella conocía. Pero los guardaespaldas de Alejandro, comparados con estos dioses de la muerte que parecían haber salido del infierno, eran como mansas ovejas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Su voz temblaba y su rostro estaba blanco como el papel, gritando de manera incoherente. Mi marido es Alejandro Medina, el fundador del fondo de inversión Alborán. Si se atreven a tocarme, él no los dejará escapar. Incluso en este momento, ella seguía creyendo estúpidamente que el nombre de Alejandro era un pase libre para hacer lo que quisiera en esta ciudad. Me acerqué lentamente a ella, mirando desde arriba a esta mujer patética que se había derrumbado en el sofá. Ni siquiera me molesté en decirle una palabra más. Simplemente levanté la mano e hice un sencillo gesto. El miembro de la guardia del veredicto más cercano entendió de inmediato. Avanzó con pasos firmes. Sus botas militares pisaron la costosa alfombra persa sin hacer el más mínimo ruido. Se acercó al sofá. Sus fríos ojos, ocultos tras la máscara táctica, miraron a Lorena con indiferencia. No, no te acerques. Aléjate, gritó Lorena histéricamente, intentando patear al hombre de negro que se aproximaba. Sin embargo, sus movimientos eran como un juego de niños frente a un mercenario letal sometido a un entrenamiento extremo. El miembro de la guardia ni siquiera miró el pie que ella lanzó. Solo extendió una gran mano cubierta por un guante táctico, y la agarró por el tobillo como si levantara a un pollito. Luego, ejerciendo fuerza con el brazo, sin ninguna piedad hacia ella, la arrastró fuera del sofá y la estrelló pesadamente contra el frío suelo de mármol. La nuca de Lorena golpeó el suelo, emitiendo un quejido ahogado de dolor. Pero eso era solo el principio. Me aparté abrazando a Sofía, que temblaba de pies a cabeza, y le cubrí suavemente los ojos y los oídos con mis manos. Le susurré con dulzura. Sophie, mi amor, cierra los ojitos. Vamos a jugar a un juego. Cuenta hasta 10 y todo habrá terminado. Sofía estaba aterrorizada, pero obedeció y hundió su carita en mi pecho. Di una orden fría al guardia con una sola palabra, concisa y directa. Manos. El mercenario obedeció. No usó ningún arma. Solo levantó su pesada bota militar táctica, apuntando directamente a la mano derecha de Lorena, esa misma mano cuidada con esmero que alguna vez había tocado hermosas melodías al piano, y pisó con todas sus fuerzas. Un crujido seco y estremecedor de huesos rompiéndose resonó en el silencioso salón. Ese sonido fue más hermoso que cualquier instrumento musical que hubiera escuchado jamás. Inmediatamente después, llegó el grito de agonía de Lorena. Un alarido tan intenso y brutal que parecía capaz de perforar los tímpanos. Mi mano. Mi mano. Su mano derecha quedó doblada hacia adentro en un ángulo grotesco. Los huesos pálidos y rotos habían perforado la piel, quedando expuestos al aire. La sangre tiñó al instante el brillante suelo de mármol. El dolor punzante y abrumador la hizo retorcerse y revolcarse frenéticamente en el suelo como un pez fuera del agua. Pero la cosa no había terminado. El movimiento del mercenario no se detuvo en absoluto. Levantó la bota y apuntó a la mano izquierda, que aún estaba intacta. No. Por favor, no. Me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Te lo suplico. Lorena miró la bota militar levantada y finalmente se derrumbó. Toda la arrogancia y petulancia de su rostro se desvanecieron en un instante, dejando solo un miedo y una desesperación infinitos. Sus mocos y lágrimas se mezclaban mientras suplicaba de forma incoherente. Yo permanecí inmutable. Otro crujido de huesos igualmente seco se escuchó, acompañado por el llanto distorsionado de Lorena debido al dolor extremo. Los 10 dedos de sus manos fueron aplastados uno por esta violencia primitiva, simple y brutal. El dolor agudo y el terror llevaron su cuerpo al límite absoluto. Sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó en el acto. ¿Te di permiso para desmayarte? Mi voz no fue fuerte, pero fue como un picahielos perforando los tímpanos de todos los presentes. Otro miembro de la guardia del veredicto se adelantó de inmediato, sacó de su chaleco táctico una jeringa llena de un líquido transparente y la inyectó hábilmente en el cuello de Lorena. Era una inyección de adrenalina. Unos segundos después, el cuerpo de Lorena, que ya se había desvanecido,
sufrió un violento espasmo. Su conciencia dispersa fue arrastrada de vuelta a la fuerza. Abrió los ojos de nuevo, sintiendo ese dolor interminable y agudo, que parecía provenir de lo más profundo del infierno. Su garganta emitía un jadeo ronco, como el de un viejo fuelle roto. Quería volver a gritar, pero estaba tan exhausta que no podía emitir ningún sonido. Solo podía yacer en el suelo como un charco de lodo, donde incluso retorcerse se había convertido en un lujo. Al ver su estado miserable, no sentí ni una pizca de compasión en mi interior, solo una fría indiferencia. Esto es solo el aperitivo, murmuré suavemente. Después de hacer todo esto, finalmente dirigí mi mirada hacia la hija que sostenía en mis brazos. Aparté con cuidado su flequillo empapado en sudor frío, mirando su carita pálida y la espantosa quemadura que aún marcaba su brazo. Mi corazón se encogió con tanta fuerza, como si una mano invisible lo apretara, que apenas podía respirar por el dolor. Mi hija, mi tesoro, a la que protegía en la palma de mi mano por miedo a que se cayera, a la que mimaba con locura. Mi Sofía, a la que no soportaba decirle ni una sola palabra dura, había sido abusada de esta manera por ese par de miserables. Alejandro Medina. Lorena Vargas. Me cobraré este dolor 1000 veces sobre ustedes. Justo cuando Lorena estaba siendo torturada por el dolor extremo, deseando vivir pero sin poder hacerlo. Y deseando morir pero tampoco pudiendo. Un estridente chirrido de frenos se escuchó fuera de la villa. Inmediatamente después, llegó el rugido de Alejandro, mezclado con furia y arrogancia. «¡Apartaos de mi puto camino! ¿Quién se atreve a detenerme?» Evidentemente, el perímetro de seguridad exterior había sido roto por la fuerza por sus llamados guardaespaldas de élite. Dejé escapar una risa fría. Llegaba en el momento perfecto. Un momento después, Alejandro irrumpió agresivamente junto con más de 10 guardaespaldas vestidos con trajes negros y gafas de sol. Cuando vio con claridad la escena en el salón, que parecía un matadero, se quedó helado. Vio la puerta destrozada por los explosivos. Vio a los 12 hombres de negro que irradiaban un aura de muerte. Y, sobre todo, vio a Lorena tirada en un charco de sangre, con las manos completamente destrozadas, gimiendo como un perro moribundo. Sus pupilas se contrajeron violentamente y un destello de conmoción y terror cruzó su rostro. Pero cuando su mirada finalmente se posó en mí, una simple ama de casa vestida con ropa barata, sosteniendo a una niña y con el rostro completamente sereno, ese rastro de miedo fue reemplazado instantáneamente por una furia mucho más intensa y arrolladora. Su mente, nublada por el alcohol y la arrogancia, claramente aún no le permitía evaluar correctamente la situación que tenía ante sí. Atribuyó todo esto a la patética venganza de una esposa resentida y abandonada. Isabela lanzó un rugido casi animal, clavando sus ojos inyectados en sangre en mí. «Eres una mujer venenosa. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a contratar matones para lastimar a Lorena? ¿Te has vuelto loca?», extendió el dedo, señalándome desde lejos, con la voz temblando por la furia extrema. «Te lo advierto, estás acabada. Yo, Alejandro Medina, haré que te pudras en la cárcel. Haré que pases el resto de tu vida arrepintiéndote entre rejas». Justo en ese momento, otra voz aguda llegó desde la puerta. «Maldita portadora de desgracias. ¿Cómo te atreves a ponerle un dedo encima a la futura salvadora de nuestra familia? Hoy te voy a despedazar viva». Era mi suegra Carmen. Llevaba un abrigo de bisón de mal gusto y un enorme collar de perlas al cuello. Su rostro regordete temblaba violentamente de ira, al ver el estado miserable de Lorena, y especialmente después de saber que esperaba un varón, la había considerado la salvadora del linaje Medina. En ese momento, al ver a la salvadora herida, se abalanzó hacia mí mostrando las garras como una perra furiosa protegiendo a su cachorro. Sus uñas pintadas de rojo brillante apuntaban directamente a mis mejillas. Esta era la familia de la que Alejandro se sentía tan orgulloso. Una manada de hienas vulgares, codiciosas, y sin la más mínima educación. Frente a la embestida de Carmen, ni siquiera me molesté en pestañear. Justo un segundo antes de que sus uñas tocaran mi piel, abrazando el cuerpo de Sofía, me incliné levemente hacia la izquierda, esquivando su torpe ataque con un ángulo exquisito. Acto seguido, mi mano derecha libre trazó un arco implacable en el aire a una velocidad casi imperceptible para el ojo humano. Una bofetada tan sonora que pareció hacer temblar toda la villa aterrizó de lleno en el rostro viejo y arrugado de Carmen. Puse toda mi fuerza en esa bofetada.
La inmensa energía cinética levantó los pesados 70 kilos de su cuerpo del suelo, haciéndola girar en el aire antes de que se estrellara pesadamente, como un saco roto, contra la carísima mesa de centro de cristal italiano importado. Con un gran estruendo, el cristal se hizo añicos. Carmen, escupiendo sangre y dientes rotos, soltó un alarido de cerdo en el matadero. Puso los ojos en blanco y se desmayó en el acto. Esta repentina escena dejó atónitos a Alejandro y a los guardaespaldas que traía consigo. La cordura de Alejandro se esfumó por completo. Ya no le importaba pensar de dónde venían estos hombres de negro, ahora solo quería hacerme pedazos. ¿Qué demonios hacen ahí parados? ¡Atacad! ¡Atrapad a esa loca! Si pasa algo, yo me hago responsable. Rugió hacia los guardaespaldas a sus espaldas. Al oír esto, la docena de guardaespaldas sacaron porras extensibles de sus cinturones y con miradas feroces avanzaron para rodearme. Yo me quedé quieta en el sitio, abrazando a Sofía. Y un asomo de sonrisa burlona apareció en mi rostro. Justo cuando ese grupo de guardaespaldas estaba a punto de llegar ante mí, los 12 miembros de la Guardia del Veredicto se movieron. Sus movimientos fueron tan rápidos como relámpagos, silenciosos, pero acompañados de una presión irresistible. Ni siquiera usaron armas. Se enfrentaron a ellos a puño limpio. Lo que siguió fue una masacre unilateral y sin suspense. Huesos crujiendo, gritos de agonía y el ruido sordo de cuerpos pesados cayendo al suelo se entrelazaron en el salón formando una sangrienta sinfonía. Los supuestos guardaespaldas de élite de Alejandro eran tan frágiles como muñecos de papel frente a la Guardia del Veredicto. En menos de 3 segundos, sí. Exactamente en 3 segundos. El combate había terminado. Todos los guardaespaldas, sin excepción, terminaron con las articulaciones de sus extremidades destrozadas, arrojados en los rincones del salón como montones de basura. Gimiendo de dolor, Alejandro se quedó completamente petrificado. Miraba incrédulo esta escena aterradora, y su cuerpo comenzó a temblar violentamente sin control. Finalmente se dio cuenta de que a quienes había provocado no eran simples matones callejeros que pudiera manipular a su antojo. Quiso huir, pero un miembro de la Guardia del Veredicto ya había aparecido detrás de él como un fantasma. Una gran mano, firme como unas tenazas de acero, le agarró con fuerza el hombro. Bajo esa fuerza abrumadora, las rodillas de Alejandro cedieron y cayó de bruces. Se arrodilló ante mí, despojado de toda su dignidad, abrazando a Sofía. Caminé lentamente hacia él, y lo miré desde arriba, observando a este hombre que hace un momento se creía el rey del mundo, y que ahora era tan patético como un perro apaleado. ¿El CEO multimillonario? Pregunté en voz baja, con un tono lleno de burla indisimulada. Pronto descubrirás que en esta ciudad, tu dinero vale menos que un pedazo de papel higiénico. Alejandro, de rodillas, temblaba como una hoja al viento. La fuerza bruta de la que tanto se enorgullecía había sido aplastada sin piedad por una verdadera máquina de violencia absoluta. Pero en el fondo de su ser, su arraigada arrogancia le hacía aferrarse a una última fantasía. Creía que en esta sociedad, el dinero y el poder eran los únicos pases verdaderos. Isabela, no cantes victoria, dijo apretando los dientes, aferrándose a su última pizca de dignidad, rugiendo con voz ronca. ¿Te crees que por encontrar a unos sicarios suicidas, me basta con hacer una llamada para que tú y estos perros tuyos desaparezcan de este mundo de inmediato? Ah, ¿sí? Pregunté con indiferencia, sacando un pañuelo del bolsillo para limpiarme calmadamente la sangre que me había manchado al abofetear a Carmen. No le presté más atención a sus bravuconadas, me volví hacia el líder de la Guardia del Veredicto y ordené: echen a esta basura a la calle, a sus órdenes. Varios miembros de la Guardia del Veredicto se adelantaron de inmediato. Y, como si arrastraran perros muertos, sacaron a rastras de la villa, sin piedad alguna, a Lorena con las manos destrozadas, a la desmayada Carmen y al acobardado Alejandro que seguía arrodillado. Los arrojaron sobre el frío asfalto. Los guardaespaldas que Alejandro había traído también fueron desechados a un lado como basura. Tras hacer esto, los 12 miembros de la Guardia del Veredicto volvieron a desvanecerse silenciosamente en las sombras, como si nunca hubieran estado allí. El silencio sepulcral volvió a reinar en la villa. Con Sofía sollozando en mis brazos, llamé de inmediato a mi equipo médico personal. Con la mayor rapidez, trataron la quemadura en el brazo de Sofía y le realizaron un chequeo médico completo. Por suerte, a excepción de las quemaduras de segundo grado y algunas heridas superficiales, Sofía no había sufrido daños internos graves.
Al ver a mi hija dormir profundamente bajo el efecto de los sedantes, la enorme piedra que oprimía mi pecho por fin se aflojó un poco. Pero la venganza acababa de empezar. Instalé a Sofía en un ático de seguridad previamente preparado, con un nivel de protección comparable al de una base militar. Luego me cambié y me puse un impecable traje negro, subiéndome al Rolls-Royce Phantom que ya me esperaba fuera. ¿A dónde vamos, primera espada?, preguntó respetuosamente el chofer. Vamos a ver cómo le va ahora a nuestro CEO multimillonario. Una fría sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. Por otro lado, Alejandro, tras ser arrojado de la villa y pasar por el shock y la furia iniciales, se obligó a calmarse. Sacó su teléfono y llamó inmediatamente al director del Hospital Privado San Marcos, el mejor hospital de toda la ciudad de Madrid. Director López, soy Alejandro Medina. Su voz estaba cargada de un tono de mando incuestionable. No me importa qué esté haciendo ahora mismo. Prepáreme de inmediato al mejor equipo de traumatólogos. Le han roto las manos a Lorena. Llego enseguida. Como el mayor donante privado del Hospital San Marcos, Alejandro confiaba en que el director López no se atrevería a negarse. Y en efecto, al otro lado de la línea, el director aceptó rápidamente y aseguró que saldría a recibirlo personalmente a la puerta. Alejandro colgó, recuperando en su rostro la confianza de quien tiene todo bajo control. Miró a Lorena, que gemía de dolor en el suelo, y la consoló suavemente. Lorena, no tengas miedo. Ahora mismo haré que los mejores médicos te arreglen las manos. Y en cuanto a esa perra de Isabela, te juro que antes de que acabe la noche estará de rodillas suplicándome. Llamó a los guardaespaldas que aún podían caminar, metieron a Lorena y a Carmen en los coches y condujeron a toda velocidad hacia el Hospital San Marcos. Sin embargo, cuando su caravana llegó ostentosamente a la puerta del hospital, lo que encontraron fueron las puertas cerradas y una fila de guardias de seguridad con rostros inexpresivos. El director López no estaba en la puerta para recibirlos como había prometido. Un mal presentimiento afloró en el corazón de Alejandro. Bajó la ventanilla y rugió al jefe de seguridad. ¿Están ciegos? Soy Alejandro Medina. Dile a López que salga arrastrándose a verme. El jefe de seguridad se acercó con rostro inexpresivo y le habló con tono puramente profesional. Señor Medina. Lo lamento. El director López acaba de recibir órdenes superiores. Nuestro hospital, así como absolutamente todos los centros médicos públicos y privados de la Comunidad de Madrid, a partir de este momento, tienen prohibido de forma permanente brindarle cualquier tipo de servicio médico a usted. A la señora Lorena Vargas y a la señora Carmen. ¿Qué has dicho? Alejandro no podía creer lo que oía. Son órdenes tajantes de arriba. No podemos hacer nada. Dicho esto, el jefe de seguridad le ignoró. Se dio la vuelta y volvió a su puesto. ¿Órdenes de arriba? Alejandro se quedó helado. Su red de contactos abarcaba el mundo político y empresarial de Madrid. No se le ocurría quién en el sistema sanitario tenía tanto poder como para emitir una orden de veto en toda la ciudad en cuestión de segundos. Volvió a llamar al director López. Esta vez, le colgaron directamente. Al llamar de nuevo, el número ya aparecía como inoperativo. Alejandro, me duelen mucho las manos. Me voy a morir. En el coche, Lorena, debido a la pérdida de sangre y al dolor atroz, empezaba a perder la cordura. Al ver esas manos destrozadas y empapadas en sangre, Alejandro sintió desesperación y furia. Apretó los dientes y le gritó al chofer. A las clínicas clandestinas de los suburbios del sur. Rápido. Intentó usar su herramienta de la que más se enorgullecía. El dinero. Irrumpió en una clínica clandestina y golpeó la mesa con una tarjeta negra sin nombre. Aquí hay 10 millones de euros. No me importa cómo lo hagas. Pero arréglale las manos. El médico del local miró la tarjeta negra, y la codicia brilló en sus ojos. Pero justo cuando iba a cogerla, sonó su teléfono. Contestó durante unos segundos y su rostro se volvió más pálido que el de un cadáver. Temblando, empujó la tarjeta negra de vuelta y tartamudeó. Señor Medina, no me atrevo a ganar su dinero. Es mejor que busque a otro. Tras decir eso, como si hubiera visto a un fantasma, huyó a trompicones hacia la trastienda y cerró la puerta con llave. Alejandro estaba completamente desorientado. Incluso una clínica clandestina que solo respondía ante el dinero lo había rechazado. ¿Qué demonios estaba pasando? Justo cuando no encontraba ninguna explicación, su teléfono empezó a emitir una densa ráfaga de notificaciones de mensajes. Lo sacó para mirar y sus pupilas se dilataron al instante. Estimado señor,
Alejandro Medina. Su tarjeta negra Centurión terminada en 20 XX ha sido bloqueada. Estimado señor Alejandro Medina. Su tarjeta de crédito platino terminada en 20 XX ha sido bloqueada. Estimado señor Alejandro Medina. Todas las cuentas bancarias a su nombre han sido bloqueadas temporalmente por sospechas de transacciones irregulares. Un mensaje tras otro golpeaban su corazón como martillos pesados. Toda su liquidez personal había sido bloqueada en el mismo segundo. Su poder adquisitivo, del que tanto se enorgullecía, se había convertido en un montón de números sin sentido. No. Es imposible, refrescaba frenéticamente la aplicación del banco. Pero la palabra bloqueada en rojo brillante parecía burlarse sin piedad de su impotencia. Enfurecido y con un grupo de heridos, solo pudo huir patéticamente de vuelta al otro apartamento de lujo que tenía a su nombre, un enorme piso en el barrio de Salamanca. Sin embargo, lo que le dio la bienvenida fue, nuevamente, una puerta cerrada y un grupo de guardias de seguridad de élite vestidos con trajes negros y rostros severos. Señor Medina. Según la información del registro de la propiedad, la única titular de este inmueble es la señora Isabela de la Vega. El jefe de seguridad sacó un documento. La señora de la Vega ha contratado a nuestra empresa para recuperar esta propiedad. Usted y su familia ya no tienen derecho a entrar. Inmediatamente después, varios guardaespaldas salieron del ático arrojando a la calle, caja tras caja como si fuera basura, la ropa, joyas, relojes de marca y demás artículos de lujo que tenían guardados allí. El preciado abrigo de bisón de Carmen cayó directamente sobre un charco de barro. Alejandro, de pie en medio de aquel desastre, viendo cómo sus trofeos eran humillados de esa manera, sintió que iba a estallar de ira. En ese preciso momento, un Rolls-Royce Phantom negro se detuvo en silencio frente a él. La ventanilla bajó lentamente, revelando mi rostro fríamente inmutable y perfectamente maquillado. Lo miré con esa pinta de perro callejero, y la comisura de mis labios se curvó ligeramente. Te dije que esta noche os convertiríais en cenizas. Mis palabras fueron como agujas envenenadas clavándose profundamente en el ego destrozado de Alejandro. Me miró a mí, luego al Rolls Royce que simbolizaba el poder absoluto detrás de mí, y finalmente al caos esparcido por el suelo y a su familia gimiendo de dolor. Un sentimiento de humillación y pánico sin precedentes lo ahogó como una ola. Isabela. ¡Fuiste tú! Todo esto lo has hecho tú. Con los ojos enrojecidos como una fiera acorralada, rugió y cargó contra mi coche. Pero fue inmovilizado al instante por dos miembros de la guardia del veredicto que surgieron de las sombras. No le presté atención a sus gritos, solo le lancé una mirada indiferente, como quien observa a un insecto insignificante. Estos solo son los intereses. Dicho esto, subí la ventanilla y el Phantom negro se alejó en silencio, dejando a Alejandro solo con una imagen de desprecio absoluto y una espalda fría. Alejandro, ahora arrojado a las calles, tras la conmoción y la ira iniciales, no tuvo más remedio que instalar a Lorena con las manos rotas y a Carmen sin dientes en un motel barato. No durmió en toda la noche. Utilizó toda la red de contactos que había acumulado en los últimos 5 años llamando frenéticamente en busca de ayuda. Sin embargo, aquellos que normalmente le rodeaban llamándole afectuosamente don Alejandro, socios y amigos, ahora lo evitaban como a la peste. O no le cogían el teléfono o ponían excusas balbuceando. Al amanecer, Alejandro comprendió finalmente que había sido aislado por completo por una red invisible. Pero aún no había perdido la esperanza, porque creía tener todavía su carta de triunfo más fuerte y sólida. El Fondo de Inversión Alborán. Esa era una empresa cotizada que él mismo había fundado y que ahora estaba valorada en 1.000 millones de euros. Según él, mientras la empresa existiera y pudiera mover los recursos corporativos, tenía el capital para darle la vuelta a la situación. Sus cuentas personales estaban congeladas, pero como representante legal de la empresa, aún podía movilizar enormes sumas de dinero. Isabela, me estás subestimando demasiado. Alejandro estaba sentado al borde de la cama del motel de mala muerte, viendo salir el sol por la ventana. En sus ojos brilló un destello de pura maldad. ¿Te crees que congelando unas cuantas tarjetas mías puedes hundirme? Hoy te mostraré lo que es el verdadero poder del capital. Haciendo un esfuerzo por animarse, se puso un traje arrugado y volvió a la sede de Capital Alborán, situada en el principal centro financiero del Paseo de la Castellana. Al verlo aparecer, los altos ejecutivos de la empresa se arremolinaron a su alrededor con expresiones de pánico. Señor Medina, tenemos un problema. Todos los bancos
colaboradores han cortado unilateralmente nuestras líneas de crédito esta mañana, señor Medina. Los inversores de nuestros proyectos más grandes se han retirado en bloque. Señor Medina, en la bolsa. La bolsa acaba de abrir y algo va muy mal. A Alejandro se le encogió el corazón. Entró corriendo a su oficina y encendió el terminal de operaciones bursátiles en su ordenador. En la pantalla, la gráfica de velas japonesas del IBEX, que representaba todo su esfuerzo y gloria, caía en picado en una postura casi vertical, catastrófica. A los 10 minutos de la apertura, el precio de las acciones de Capital Alborán sufrió una avalancha terrorífica. Hubo un desplome relámpago. En el panel de ventas había órdenes de venta masivas con cifras astronómicas, densas y llenas de desesperación, presionando el precio de las acciones hasta el límite de la caída permitida, como una cascada insuperable. Mientras tanto, el panel de compras estaba completamente vacío. Ni siquiera había una orden simbólica. Era el caso más típico de posiciones cortas hostiles e irracionales, lideradas por una fuerza de capital absoluta a la que no le importaban los costes. ¿Quién es? ¿Quién demonios me está atacando? Los ojos de Alejandro se llenaron de venas rojas. Rugía frenéticamente en su oficina como una bestia atrapada. Cogió el teléfono y llamó a varios amigos brokers en Wall Street y en la City de Londres. La respuesta que obtuvo lo dejó helado. Alejandro, ríndete. Tu oponente no es alguien de nuestra liga. Están usando un misterioso fondo de cobertura offshore suizo que nunca habíamos visto. Su liquidez no tiene fondo. No lo hacen para ganar dinero. Simplemente quieren que mueras. Alejandro colgó el teléfono, sin fuerzas, y se desplomó en su silla de cuero. Miraba la pantalla y el precio hundido de sus acciones, sintiendo cómo el imperio comercial que había construido con sus propias manos se desmoronaba centímetro a centímetro. En ese momento, sonó su teléfono privado encriptado. Era un número desconocido. Lo descolgó temblando. Al otro lado de la línea, se escuchó mi voz, serena y sin fluctuaciones, pero con un toque de burla perezosa. En ese instante, yo estaba sentada en la sala de mando de la última planta, preparada personalmente por Diego Montero, en la cima de la ciudad. A través del inmenso ventanal circular, se veía el majestuoso horizonte de Madrid. Dentro de la sala, decenas de los mejores operadores financieros del mundo trabajaban de manera tensa pero ordenada. En las pantallas gigantes se mostraba en tiempo real el gráfico agonizante de Capital Alborán. Diego estaba sentado a mi lado. No llevaba uniforme militar, vestía una sencilla ropa informal de cachemira. Estaba concentrado sirviéndome una copa de un exclusivo vino tinto de la Ribera del Duero. El aroma del vino creaba una extraña armonía con la atmósfera tensa de la guerra financiera en la sala. Levanté la copa de cristal, le di un sorbo y luego cogí el teléfono para marcar el número de Alejandro. En cuanto contestó, pude oír su respiración pesada y desesperada. ¿Qué tal, señor Medina? Mi voz tenía el toque justo de burla. ¿Estás disfrutando del espectáculo de fuegos artificiales que he dirigido para ti? Isabela. Eres tú. Realmente eres tú. La voz de Alejandro temblaba de incredulidad. ¿Quién más iba a ser? Solté una risita. Tu supuesto imperio millonario no es más que un castillo de arena que se derrumba con un soplo a mis ojos. Oh. Por cierto. Olvidé decirte algo. Miré los números de la pantalla que estaban hundiendo el mercado sin piedad y dije lentamente, para que tu castillo de arena caiga más rápido, acabo de inyectar otros 1.000 millones de euros para operar en corto. Hice una pausa y añadí con un tono de desprecio absoluto. 1.000 millones de euros no es mucho. Pero sirve para pagar la entrada y escuchar el estruendo de tu ruina. ¿Te gusta cómo suena, señor Medina? Puf. A través del teléfono, se escuchó claramente el sonido de alguien escupiendo sangre. 1.000 millones para escuchar el estruendo. Esa frase fue como un puñal envenenado que no solo destruyó el imperio comercial de Alejandro, sino que también pulverizó su patético ego. Consumido por la furia extrema, escupió una bocanada de sangre sobre su escritorio. Luego, solo quedó el silencio absoluto al otro lado. No me molesté en escuchar más sus suspiros agónicos. Colgué y tiré el teléfono a un lado, para seguir degustando el excelente vino que Diego me había servido. Sin embargo, subestimé la capacidad de reacción de un perro rabioso acorralado. Esa misma tarde, mientras la noticia del desplome de Capital Alborán se extendía por todos los círculos financieros y Alejandro se convertía en el hazmerreír del mundo de los negocios, en Internet se desató silenciosamente una tormenta mediática premeditada contra mí. La artífice era Lorena. Tumbada en la cama del hostal de mala muerte, con las manos envueltas en gruesos vendajes y el rostro pálido,
Se veía digna de lástima. Contactó al equipo de relaciones públicas que conocía de sus tiempos de bailarina y actriz. Y soportando el dolor agudo, grabó un vídeo muy editado e incendiario haciéndose la víctima. En el vídeo, entre lágrimas, se presentaba como un personaje trágico que lo arriesgaba todo por amor. Tergiversó la verdad por completo, mintiendo al decir que la quemadura en el brazo de Sofía se la había hecho la propia niña jugando con un termo de agua hirviendo. Y que yo, la esposa oficial cruel y despiadada, había usado esto como excusa para desahogar mi resentimiento contra ella. Una inocente tercera persona. Llorando, afirmaba que yo no solo había contratado matones para romperle las manos y destruir sus sueños de bailarina, sino que también había usado métodos despreciables para arruinar el negocio por el que Alejandro había luchado tan duramente. Al final del vídeo, mirando a la cámara con tono de perfecta mosquita muerta, dijo: «Sé que no debí enamorarme de un hombre casado. Estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo. Pero, señora Isabela, por favor deje en paz a Alejandro. Él es de verdad un hombre muy talentoso y trabajador. La empresa es el fruto de todo su esfuerzo. Y el bebé es inocente. El hijo que llevo en mis entrañas no puede quedarse sin padre». La brillante actuación de este vídeo y la perversidad de su guión eran de manual. Con las maniobras del equipo de relaciones públicas y las granjas de bots de Internet, el vídeo se hizo viral rápidamente en Twitter, TikTok e Instagram. Bajo etiquetas escandalosas como la venganza loca de la esposa oficial y la mujer venenosa detrás del CEO, innumerables internautas que desconocían la verdad fueron arrastrados por la narrativa y empezaron a atacarme de forma masiva. Esta esposa oficial es demasiado cruel. Incluso si tu marido es infiel, no puedes ser tan bestia con una mujer embarazada, la mujer más venenosa del mundo. Como no tiene talento para retener a su hombre, se desquita con los demás. He oído que solo es una ama de casa mantenida por su marido. ¿De dónde sacó dinero para contratar sicarios? Seguro pidió prestado a usureros a espaldas de su marido para dar un golpe y huir. La avalancha de opinión pública se cernió sobre mí con una fuerza devastadora. Al ver este vídeo, Alejandro pareció aferrarse a su último salvavidas. Utilizó todos los escasos recursos de relaciones públicas que le quedaban en la empresa para apoyar a los trolls de Internet, echando más leña al fuego. Creía que, mientras lograra crucificarme en el pilar de la vergüenza pública y destruir mi reputación, se ganaría la compasión del público y tendría una oportunidad para sobrevivir. Isabela, a ver cómo mueres esta vez. Alejandro miraba los insultos repugnantes en Internet con un placer vengativo y enfermizo en su rostro. En la sala de mando, un subordinado me entregó el informe sobre la opinión pública en la red. Al ver esos insultos sucios, Diego frunció el ceño profundamente y una mirada asesina e implacable brilló en sus ojos. «Iré a encargarme de esto», dijo preparándose para levantarse. «No hace falta». Detuve su mano y negué con la cabeza. Mi rostro mantenía esa expresión de total calma e indiferencia. Son solo los estertores de un par de payasos mediocres. Miré el rostro hipócrita de Lorena en la pantalla y esbocé una sonrisa gélida. Creían que controlaban la opinión pública, pero ignoraban que yo controlaba las plataformas que dictaban las reglas de la opinión pública. Cogí el teléfono satelital negro y marqué de nuevo. Soy la primera espada. Al otro lado estaba el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Consorcio de las 9 Coronas. 3 minutos. Dije calmadamente. No quiero ver ningún término negativo, ni siquiera neutral, sobre mí en ninguna plataforma de Internet de toda la zona ibérica y europea. Además, enviad la grabación de la cámara de seguridad de respaldo del Salón de la Villa 101 de la Zagaleta a cada usuario conectado de Internet. Quiero que vean claramente quién es el verdadero demonio. Entendido. 3 minutos. Otra vez 3 minutos. Justo cuando los ataques contra mí en toda la red llegaban a su punto más alto, y la etiqueta Fuera Isabela encabezaba la lista de tendencias número 1, todo cambió de repente. Todos los internautas que estaban debatiendo acaloradamente sobre el tema descubrieron de pronto que sus redes sociales, ya fuera Twitter, TikTok o Instagram, no se podían actualizar. La pantalla se quedaba en blanco, mostrando el mensaje error en el servidor. Inténtelo de nuevo más tarde. Las 3 grandes redes sociales del país cayeron al mismo tiempo. Al principio, todos pensaron que era un fallo técnico aleatorio. Pero 3 minutos después, cuando las plataformas volvieron a funcionar, todos se quedaron boquiabiertos con lo que vieron. Todas las tendencias sobre Isabela, Alejandro y Lorena habían desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Además,
Cuando los internautas intentaban escribir la palabra Isabela de nuevo en el buscador, el único resultado era: debido a las normativas legales, los resultados de búsqueda no se muestran. Se había llevado a cabo un borrado a nivel físico en toda la red de todos los términos negativos relacionados con una persona. ¿Qué nivel de poder astronómico era ese? Todos los internautas percibieron un aura inusual. Se dieron cuenta de que la fuerza que respaldaba a esa mujer llamada Isabela estaba, muy probablemente, más allá de la imaginación de cualquiera. Y eso era solo el comienzo. Mientras toda la red caía en un silencio sepulcral, un nuevo vídeo fue forzado al primer puesto y notificado a todos los usuarios en línea mediante permisos de máxima autoridad de las 3 plataformas. El título del vídeo era una línea de texto rojo impactante. El infierno está vacío. Los demonios están en la tierra. Grabación real del maltrato a una niña de 5 años. Al hacer clic, el vídeo mostraba la grabación de altísima calidad y sin puntos ciegos tomada por la microcámara estenopeica que yo había instalado con antelación en el salón de la villa en La Zagaleta. El vídeo mostraba íntegramente cómo Lorena usaba el puro ardiendo para quemar el brazo de Sofía una y otra vez. Su expresión perversa y malévola quedó captada con total claridad. Cada palabra desvergonzada y humillante que pronunció también se grabó nítidamente. Inmediatamente después, el vídeo cambió de escena, mostrando una serie de fotos comprometedoras de los primeros años de Lorena, cuando se mezclaba en clubes nocturnos trabajando de acompañante. También se mostró una sentencia judicial de su época de estudiante, cuando le había dado una paliza a una compañera de clase causándole heridas graves. Todas las pruebas eran claras, irrefutables e incuestionables. Este vídeo fue como una bomba nuclear detonando. Invirtió drásticamente la opinión pública que hacía un segundo estaba en la cima. Los internautas que hacía un momento me insultaban cambiaron de bando al instante, vertiendo las maldiciones más viles y furiosas sobre Lorena. Joder. ¿Esta mujer es un demonio? ¿Cómo puede hacerle algo tan cruel a una niña de 5 años? Hemos culpado a un inocente. La esposa oficial era la verdadera víctima. A este tipo de mujerzuelas deberían cortarlas en 1000 pedazos. Retiro lo dicho. Romperle las 2 manos a esta bestia es demasiado compasivo. Deberían haberla tirado a un pozo de ácido. En apenas unos minutos, Lorena pasó de ser una víctima que despertaba compasión a un blanco de odio universal, clavada en el pilar de la vergüenza, sufriendo una muerte social de la que jamás podría recuperarse. Estaba completamente acabada. No le presté demasiada atención al baño de sangre en Internet. Tras dar las órdenes, dejé atrás todos esos asuntos mundanos y me dirigí al centro médico de élite donde estaba Sofía. Este era la base médica privada y secreta más importante del consorcio de las 9 coronas en toda Europa. El nivel de seguridad era más estricto que el del Palacio Real. Sofía yacía en una cápsula médica de última generación, como sacada de una película de ciencia ficción. Las quemaduras en su brazo, gracias a la acción de los factores de regeneración más avanzados, ya habían empezado a sanar, sin riesgo de dejar ni la más mínima cicatriz. Pero las heridas del cuerpo son fáciles de curar. El terror en el alma es muy difícil de borrar. Tras sufrir esa tortura de pesadilla, Sofía se había vuelto extremadamente miedosa y sensible. Aparte de a mí, rechazaba que nadie se le acercara. Incluso cuando la enfermera que tanto le gustaba le ofrecía un juguete, ella temblaba de miedo y se acurrucaba en mis brazos. Al ver los ojos de mi hija, que habían perdido su brillo habitual y estaban llenos de pánico, sentí como si millones de agujas me pincharan el corazón finamente. El dolor apenas me dejaba respirar. Justo cuando estaba mentalmente agotada, la puerta de la habitación se abrió suavemente. Quien entró fue Diego Montero. Se había quitado su uniforme táctico negro, símbolo de autoridad y muerte, y se había puesto un suave jersey de cachemira color crema, lo que añadía un toque de dulzura a su rostro de facciones marcadas, que siempre solía mostrar cierta distancia y frialdad. Llevaba un pequeño termo en la mano. Sus pasos eran sumamente ligeros, por temor a asustar a Sofía en la cama. He pedido a la cocina que prepare una sopa nutritiva. No has comido en todo el día. Su voz era grave y suave, portadora de una fuerza tranquilizadora. Al verlo, mis nervios, tensos durante todo el día, por fin encontraron un atisbo de relajación. Ella, no deja que nadie la toque, dije con voz ronca, mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Diego no dijo nada. Dejó el termo sobre la mesa y luego se acercó lentamente a la cápsula médica. Sofía, acurrucada en mis brazos, detectó de inmediato la presencia de un extraño y su cuerpo volvió a temblar ligeramente. Diego se detuvo a 2 metros de la cápsula. No se acercó a la fuerza, simplemente se agachó para mantener sus ojos a la misma altura que los de Sofía.
Luego, como por arte de magia, sacó de su bolsillo un caramelo envuelto en un precioso papel brillante. Hola. Me llamo Diego, le dijo a Sofía con un tono extremadamente tierno, e incluso podría decirse que un poco torpe. No soy de los malos. Mira. Este es un caramelo mágico que traje de un planeta muy, muy lejano. Si te lo comes, todos los recuerdos malos saldrán volando. Su voz contrastaba por completo con la que usaba cuando dirigía ejércitos o dictaba órdenes de ejecución. Sofía lo miró. Y en sus grandes ojos seguía viendo una profunda desconfianza. Pero ese caramelo brillante y colorido parecía ejercer sobre ella una atracción natural. Al ver esto, Diego no dijo nada más. Dejó con delicadeza el caramelo en el suelo. Retrocedió un par de pasos y esperó en silencio y con infinita paciencia. Los minutos fueron pasando. Finalmente, animada por mí, Sofía asomó cautelosamente su cabecita desde mis brazos. Dudó mucho rato antes de bajar por fin de la cama. Como un pequeño ciervo asustado, avanzó paso a paso hacia el caramelo y lo recogió. No se lo comió. Simplemente lo apretó con fuerza en su manita y luego volvió a correr velozmente hacia mis brazos. Pero esta vez, cuando miró de nuevo a Diego, el miedo en su mirada parecía haberse disipado un poco. Al presenciar esta escena, en el rostro siempre tenso de Diego apareció una de sus inusuales y tiernas sonrisas. En ese momento, uno de sus hombres entró apresuradamente y le susurró algo al oído. Pude ver con claridad cómo, en el instante en que escuchó el informe, la dulzura que acababa de aflorar en los ojos de Diego fue reemplazada instantáneamente por una implacable y gélida intención asesina. «Límpienlo todo», dijo él usando tan solo 3 palabras, y el subordinado se retiró con una reverencia. «¿Qué pasa?», pregunté. Diego se giró hacia mí, y su voz recuperó ese tono duro e insensible. «He ordenado que el tribunal de veredicto tome el control de la agencia de representantes de Lorena y la empresa de trolls que compró las tendencias de búsqueda». Me quedé un poco sorprendida. Quería jugar con ellos lentamente. Lo sé. Un rastro de autoridad incuestionable brilló en los ojos de Diego. Pero no debieron usar palabras tan asquerosas para manchar tu nombre. Hay cierta basura que no necesita ser clasificada. La incineración directa es el método de eliminación más eficiente. Apenas terminó de hablar, recibí un correo encriptado en mi móvil. Contenía un vídeo grabado en la puerta de aquel hostal de mala muerte donde se escondía Alejandro Medina. En el vídeo, el jefe de la empresa de trolls, que hacía solo un momento dominaba Internet alterando la verdad para ayudar a Lorena, tenía ahora la cabeza cubierta con un saco negro. Estaba atado de pies y manos, con la boca amordazada con un trapo viejo, y solo podía emitir gemidos de puro terror. A continuación, un par de miembros de la guardia del veredicto lo sacaron a rastras de una furgoneta negra y lo lanzaron como una bolsa de basura contra los escalones del hostal. Alejandro y Carmen, que aguardaban ansiosos en la habitación esperando darle la vuelta a la opinión pública, salieron curiosos al oír el alboroto. Cuando vieron al hombre atado como un paquete en su puerta, orinado y defecado encima por el pánico, perdieron todo el color del rostro al instante. Esa era una advertencia. La más directa y primitiva de todas. Era una declaración muda pero cargada con el peso de la furia de los cielos. Al ver en el vídeo el rostro de Alejandro torcido por el terror, y al mirar al hombre a mi lado que, por mí, no había dudado en utilizar todo el poder de las fuerzas de élite para lidiar con unos miserables trolls de Internet, mi corazón se llenó de una emoción cálida y compleja. Él nunca hablaba demasiado, pero siempre usaba sus acciones para protegerme. Él era mi hoja afilada, mi escudo, la única luz en este frío mundo. El golpe contundente de Diego destruyó por completo la última ilusión de Alejandro y Lorena de revertir la situación a través de los medios. Se quedaron encogidos en el hostal, como gallinas a punto de ser degolladas, sin atreverse siquiera a asomarse por la puerta por miedo a que al segundo siguiente les pusieran a ellos un saco en la cabeza. Sin fuentes de ingresos y ahogados en deudas millonarias, Alejandro, el hombre que derrochaba el dinero como si fuera agua, probó el sabor de la miseria por primera vez. El alquiler de la habitación estaba a punto de vencer, y casi no tenían dinero ni para la próxima comida. Como dice el dicho, los matrimonios pobres viven llenos de penas, y mucho más en su caso, siendo una pareja falsa unida únicamente por el dinero y el interés. Alejandro, ¿sirves para algo o no? Yo no me vine contigo para vivir en este antro donde las cucarachas son más grandes que yo, gritó Carmen, abriendo la puerta de una patada y echando sapos y culebras sobre Alejandro, que miraba al vacío sentado en la cama. Luego señaló a Lorena. ¿Y esa zorra?
tumbada en la cama gimiendo todo el día. ¿Qué se cree? ¿Una princesa enfermiza? Tiene las manos rotas, no la boca. Que salga a hacerse la víctima. Que haga directos en internet. Que pida dinero prestado a sus antiguos clientes ricos. Para Carmen, la mujer que antes era la salvadora de los Medina, ahora se había convertido en un trasto inútil que solo les traía pérdidas. Lorena, acostada en la cama, tembló de ira al oír esto. Vieja bruja. ¿Tú me mandas a pedir dinero? ¿Quién se gastó mi dinero en caprichos en el pasado? Si no me hubieras soplado la oreja todos los días diciendo que esa perra de Isabela era fácil de pisotear, no habría acabado así. Encima me contestas. Gallina estéril. Las dos mujeres, antes nuera y suegra ideales, por cuestiones de supervivencia, se habían quitado las máscaras de cariño, como dos perras callejeras. Se destrozaban con los insultos más viles en una habitación mugrienta y asfixiante. A Alejandro le estallaba la cabeza. De una patada tiró la silla al suelo y les rugió. «Cállense de una puta vez». Su alarido logró contener el escándalo momentáneamente. Miró a su madre, cuya cara le parecía repugnante. Y a su amante. Tullida y amargada, una oleada de asco e irritación le recorrió el cuerpo. Pero se obligó a sí mismo a mantener la calma. Sabía que no podía venirse abajo. Caminó hasta la cama de Lorena, respiró hondo y fingió una sonrisa tierna. «Lorena, no te rebajes a discutir con mi madre. Ahora estamos pasando por un mal momento, pero te prometo que volveré a levantarme». Le acarició suavemente el vientre, y en sus ojos brilló un último destello de esperanza fanática y retorcida. «Aunque ahora lo haya perdido todo, tú sigues llevando a mi hijo. Nuestra sangre, la mayor esperanza de los Medina. Cuando nazca, haré que herede una fortuna multimillonaria». Ese era su último pilar mental, el autoengaño para consolarse. Creía tercamente que mientras tuviera un hijo, la continuación de su sangre, no habría perdido ante Isabela, la mujer que no le había dado un varón. Lorena, viendo esos ojos llenos de esperanza, giró la cabeza con culpabilidad, pero le siguió la corriente, adoptando una expresión de madre coraje. Alejandro, animado por esa ternura fingida, apretó los dientes y tomó una decisión. «Vamos, Lorena, te llevaré a que te hagan una revisión. Voy a demostrarle a todo el mundo que Alejandro Medina sí tiene un heredero». Pidió prestada una furgoneta destartalada a un conocido y, a escondidas, llevó a Lorena a una clínica ginecológica privada, lúgubre y alejada, en los suburbios de la ciudad. Sin embargo, no sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo retransmitido en tiempo real ante mis ojos a través de minidrones omnipresentes. En el centro médico, observando la conmovedora actuación de Alejandro en la pantalla, esbocé una sonrisa fría y cruel. ¿Sangre? ¿Heredero? Era hora de arrancarle la última venda de los ojos. Me volví hacia Diego Montero. «Avisa al equipo del abogado Fernando Otero para que se preparen. Empieza la función». Diego asintió, con un brillo divertido en sus ojos. Alejandro ayudó a Lorena a entrar en la sombría clínica. Justo cuando terminaron de registrarse y se preparaban para entrar a la sala de ecografías, la puerta de la clínica se abrió desde el exterior. Un grupo de hombres y mujeres de aspecto profesional, vestidos con trajes negros y gafas de montura metálica, entraron. El líder no era otro que el abogado principal del consorcio de las 9 coronas, Fernando Otero. «Señor Alejandro Medina. Señora Lorena Vargas». «Hola». Fernando se acomodó las gafas, mostrando una sonrisa puramente profesional, pero esa sonrisa le provocó un inexplicablemente ominoso latido a Alejandro. «¿Quiénes son ustedes y qué quieren?», preguntó Alejandro, en guardia. Fernando no le contestó, sino que sacó un sobresellado de su maletín y se lo entregó. «Por encargo de la señora Isabela de la Vega, antes de que realicen la revisión prenatal, a la señora de la Vega le gustaría que leyera este informe médico confidencial sobre la señora Lorena Vargas». Alejandro se quedó paralizado. Instintivamente miró a Lorena, y notó que el rostro de ella se había vuelto blanco como la nieve al escuchar la palabra informe. Un mal presentimiento lo invadió. Abrió el sobre con las manos temblorosas. Dentro había un diagnóstico médico emitido por la clínica de fertilidad más prestigiosa de Alemania. El documento llevaba claramente escrito el nombre de Lorena Vargas. Impaciente, pasó a la última página con los resultados. Aquella conclusión, anotada tanto en alemán como en español, cayó como un rayo en plena coronilla. Diagnóstico. La paciente, Lorena Vargas, debido a un mal procedimiento en una operación de legrado uterino realizada hace 5 años en esta clínica,
Presenta obstrucción permanente de ambas trompas de falopio y un debilitamiento crítico de la pared uterina, lo que se traduce en esterilidad fisiológica permanente. ¿Esterilidad permanente? La mente de Alejandro hizo cortocircuito. Miró incrédulo el documento en su mano y luego a Lorena, cuya cara parecía la de un fantasma. Sentía que la sangre de sus venas se congelaba. No. Es imposible. Es falso. Es una falsificación creada por esa bruja de Isabela, gritó Lorena histéricamente, intentando arrebatarle el informe. Fernando dio un paso atrás esquivándola. Y luego sacó otro objeto de su maletín. Era un vientre falso. Altamente realista y hecho de silicona de alta calidad. Señor Medina, si no me equivoco, este es el hijo que la señora Lorena ha estado usando para engañarle, ¿no? Fernando arrojó el vientre falso a los pies de Alejandro como si fuera basura. Alejandro conocía demasiado bien ese objeto. Durante los últimos meses, había acariciado a través de él innumerables veces. Lleno de esperanza. Diciéndole palabras amorosas de padre a su supuesto hijo no nacido. Resultó que todo era falso. El amor verdadero era falso. El hijo era falso. Él, Alejandro Medina. Desde el principio hasta el final, no había sido más que un enorme e ingenuo idiota al que todos habían estado manipulando. Ah. Alejandro emitió un rugido que no parecía humano. Su rostro, distorsionado al extremo por la humillación y la furia, se veía espantoso. Giró bruscamente la cabeza. Sus ojos, rojos como los de una bestia sedienta de sangre, se clavaron en Lorena, que aún intentaba dar explicaciones inútiles. Toda su cordura quedó destruida en ese momento. La verdad fue como el bisturí más afilado, despedazando la última fantasía y dignidad a las que Alejandro se aferraba. Siempre pensó que, incluso sin negocio ni dinero, aún tenía el amor eterno de Lorena y la sangre de su linaje. Pero ahora, ambas cosas habían demostrado ser una trampa minuciosamente orquestada. Su vida se había convertido en un chiste absoluto. Zorra. Las dos palabras salieron de su garganta ronca, sonando como papel de lija rozando. Como un toro enloquecido, con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre Lorena, que seguía gritando. La agarró por el pelo y la estrelló brutalmente contra el suelo. Luego, levantó la pierna, ignorando por completo que las manos de ella estaban rotas, y empezó a patearle el abdomen y la cara sin piedad ni control. «Te atreviste a engañarme. Hija de puta. Mi hijo. Devuélveme a mi hijo». Sus antiguos juramentos de amor eterno se habían transformado ahora en la violencia más primitiva y sangrienta. En la clínica, el equipo de abogados de Fernando Otero observaba con frialdad. Nadie intervino para detener esta patética escena de perros rabiosos mordiéndose. Lorena, sangrando por la nariz y la boca tras las patadas, chillaba como un cerdo en el matadero. También perdió por completo la razón, utilizando sus manos mutiladas para arañar desesperadamente la cara de Alejandro y usando todas sus fuerzas para morderle ferozmente la pierna, la que alguna vez fue una pareja enamorada. Ahora se desgarraba y mordía en el suelo mugriento, en la postura más humillante y despreciable. Mientras la clínica era un caos total, mi Rolls Royce Phantom aparcó silenciosamente en la puerta. Abrí la puerta del coche y, caminando sobre mis tacones Jimmy Choo, entré con paso tranquilo. Mi aparición pausó momentáneamente el caos. Alejandro dejó de patear. Levantó el rostro, lleno de arañazos y cubierto de sangre y suciedad. Y me miró con una expresión sumamente compleja, mezclando un odio inmenso con un leve rastro de terror. Su mente ya había colapsado. Pero la arrogancia enfermiza de su interior afloró de una forma aún más retorcida. Ja 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 ja. De pronto soltó una carcajada estridente y maníaca. «Has ganado, Isabela». «¿Pero y qué si has ganado?» Se levantó del suelo tambaleándose, y me apuntó con un dedo tembloroso, antes de señalarse a sí mismo con actitud de triunfador. «¿Te crees que por arruinarme el amor y el hijo me has vencido? Pues te digo algo, Alejandro Medina aún no ha perdido». Se enderezó, y un fuego de locura ardió en sus ojos. «Tú, sin tu hombre de atrás, ¿qué eres?» Yo, en cambio, Capital Alborán fue un imperio que construí desde la nada, con mis propias manos. Mi talento para los negocios lo llevo en los huesos. Aunque ahora no tenga nada, dame 10 años y volveré a la cima. ¿Y tú? No eres más que un parásito que depende de su linaje familiar. Esa es la verdadera diferencia entre tú y yo. Ese era su último orgullo, su último mecanismo de defensa mental. Verle tan ferviente, autohipnotizándose con sus palabras, casi me hizo reír.
¿Construir un imperio desde la nada? ¿Talento para los negocios? No dije nada. Solo saqué de mi bolso Birkin de Hermès una carpeta de documentos ligeramente amarillenta. Conservé ese documento durante 5 años. Caminé despacio hasta él y se lo mostré. En la portada del documento, con letras doradas, se leía: Proyecto de observación de la escoria de clase baja. Al ver estas palabras, la carcajada de Alejandro se cortó de golpe. Sus pupilas se encogieron hasta parecer agujas de pino por la extrema incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó con la voz temblorosa. Ábrelo y mira, dije sonriendo. Aunque para él mi sonrisa era más aterradora que el diablo. A Alejandro le temblaba tanto la mano que apenas podía sostener la carpeta. Respiró hondo y abrió la primera página. Estaba densamente cubierta con el registro de toda la trayectoria de su vida en los últimos 5 años. Sujeto de observación: Alejandro Medina. Objetivo: observación de la evolución de la miseria humana en los trepas arribistas. Capital Semilla. Hace 5 años, a través del grupo Fachada Capital Gloria, se le inyectaron 500 millones de euros como fondos de emprendimiento sin intereses a 5 años. Registro de evolución: día X del mes y del año Z. El sujeto de observación recibió su primera inversión. Rebosaba orgullo, asumiendo que su talento finalmente era apreciado. Evaluación: trastorno típico de la percepción, incapacidad para evaluar el valor propio. Día X del mes y del año Z. El sujeto enfrentó obstáculos al intentar adquirir los terrenos del sur de la ciudad. Solución: se movilizaron recursos del consorcio de las 9 coronas para eliminar en secreto a la competencia. El sujeto alardeó de sus estrategias comerciales en el banquete de Victoria. Evaluación: extremadamente egocéntrico. Atribuye ayudas externas a su propia capacidad. Día X del mes y del año Z. Primera infidelidad del sujeto con la actriz de tercera categoría. Lorena Vargas. Evaluación: la bajeza humana aflora. Al ganar estatus, se disparan los instintos primitivos. Página tras página se enumeraban detalladamente cada una de las supuestas inversiones de inversores ángeles que había recibido y cada uno de los proyectos imposibles que había cerrado. Detrás de todo aquello estaba mi mano en la sombra. Aquellas magistrales estrategias empresariales de las que tanto presumía no eran más que un jueguecito de niños que yo ordené a mis subordinados que interpretaran para mantenerlo entretenido. Sus espléndidos y orgullosos últimos 5 años habían sido, desde el principio hasta el final, un experimento gélido y altanero sobre la naturaleza humana orquestado por mí. Él solo era un ratón de laboratorio dentro de mi jaula. No, esto no es real. No puede ser real. Alejandro parecía una estatua a la que le habían arrancado el alma. Estaba allí quieto, repitiendo mecánicamente esas palabras. Todo su orgullo, su confianza y su famoso mito del hombre hecho a sí mismo quedaron pulverizados por ese documento. Su vida, sus convicciones y la última pizca de amor propio a la que se aferraba habían sido destruidos de la forma más brutal y directa posible. Miré su rostro, que en un instante se había quedado gris como la ceniza y con la mirada vacía, y retiré lentamente el archivo. Alejandro, me detuve frente a él, y le miré con desprecio sin una gota de emoción. ¿Aún sigues creyendo que tu talento lo llevas en los huesos? Puf. Alejandro no pudo soportar un golpe tan demoledor para su alma. Volvió a escupir un gran chorro de sangre y cayó de espaldas, desmayándose por completo. Su mundo se había venido abajo definitivamente. El mundo mental de Alejandro había sido construido por mis manos y destruido por ellas también. Cuando se despertó de la inconsciencia, ya estaba de nuevo en la cama del miserable hostal. A su lado solo estaba Carmen, con cara de muerta, y Lorena, debido a la gravedad de sus heridas, había sido trasladada al hospital público de peores condiciones, luchando entre la vida y la muerte. Estaba acabado. Esa era la única idea en la cabeza de Alejandro. Su negocio, su amor, su familia, su dignidad. Todo había desaparecido en unos pocos días. Como un perro al que le habían partido el lomo, estaba tirado en la cama, mirando con ojos vacíos el techo humedecido, sin fuerza siquiera para mover un dedo. A su lado, Carmen lloraba amargamente maldiciéndome a mí y a la injusticia del mundo, pero a Alejandro ya no le llegaba ningún sonido. Su mundo solo era una asfixiante desesperación sin fin. Justo cuando creía que su vida había llegado a su fin, y que sus únicas opciones eran la cárcel o el suicidio saltando de un puente, un sucio secreto que tenía escondido en lo más profundo de su memoria, resurgió como un salvavidas en la oscuridad.
Era un libro de cuentas. Un libro de contabilidad que documentaba numerosas transacciones financieras de sobornos ilegales de poderosos en Madrid y Marbella. Algo capaz de hacer rodar un sinnúmero de cabezas de gente importante. Había robado este libro y lo había fotocopiado accidentalmente de la caja fuerte de su antiguo jefe cuando todavía era un empleado raso en una empresa de capital riesgo. Originalmente, solo quería tener una baza por si las moscas. Pero cuando ascendió en la escala social, decidió mantener ese peligroso secreto oculto. Y el verdadero dueño de este libro era un ser que causaba terror incluso en Alejandro. Don Salvador Navarro. El padrino del submundo que movía los hilos en Madrid y en la costa, un pez gordo de la mafia que caminaba a ambos lados de la ley sin inmutarse al asesinar. Don Salvador. Sí. Aún queda Don Salvador. Los ojos de Alejandro se llenaron nuevamente del retorcido y fanático brillo de la esperanza. Sabía que Don Salvador llevaba años buscando ese libro. Si se lo entregaba como ofrenda, no solo salvaría su propia vida, sino que incluso podría usar el poder de Don Salvador para ejecutar su venganza más cruda y radical contra mí. Isabela, impulsado por esa idea demencial, se levantó de la cama como un cadáver viviente. Encontró la fotocopia del libro en el forro de su vieja maleta y contactó a Don Salvador Navarro a través de un canal extremadamente encubierto. En una mansión fuertemente protegida a las afueras de Madrid, Don Salvador, un hombre de unos 60 años que lucía como un anciano bondadoso pero que era en realidad un gánster despiadado, revisó la fotocopia enviada por Alejandro. Un brillo imperceptible cruzó sus ojos entornados. ¿Alejandro Medina? Preguntó con voz calmada mientras tomaba un sorbo de té exclusivo. Ese inútil de Capital Alborán. ¿Qué es lo que quiere? Don Salvador respondió su subordinado con respeto. Dice que está dispuesto a entregar el original del libro. Lo único que pide a cambio es que usted se encargue de una mujer. Se llama Isabela de la Vega. ¿Isabela de la Vega? Don Salvador masticó el nombre, observando la fotografía mía que le pasó el subordinado. En la foto, llevaba ropa de estar por casa y ningún maquillaje, pareciendo un ama de casa normal y hasta algo demacrada, pero aún así, era difícil ocultar el aura de elegancia inalcanzable de mis facciones. Una chispa de lujuria y avaricia cruzó los ojos de Don Salvador. Interesante se lamió los labios. Un trepa de clase baja arruinado y una mujer algo agraciada pero capaz de movilizar sumas ingentes de capital en secreto. Esta mujer definitivamente oculta algo grande. Meditó un momento y tomó una decisión. Dile a Alejandro que acepto su ofrenda y que prepare el libro original. Y en cuanto a esa mujer, la invitaré personalmente a tomar un café. Hizo una pausa y miró a un hombre corpulento y con cara de matón que estaba a su lado. Arturo. Toma a los hombres de los mercenarios del lobo sanguinario y vayan. Tráeme a la hija de esa mujer ilesa. Quiero ver realmente quién es esta tal Isabela. Sí, don Salvador. El hombre llamado Arturo tenía un brillo sediento de sangre en los ojos y se retiró haciendo una reverencia. El escuadrón lobo sanguinario era el equipo de élite del cuerpo de mercenarios de don Salvador, integrado por exmiembros de las fuerzas especiales reclutados de distintas partes del mundo. Tenían las manos manchadas de sangre en innumerables asesinatos y secuestros sin haber fallado nunca. A los ojos de don Salvador, usar ese poder contra una mujer indefensa y su hija era como usar un machete para matar a un pollo. Ya se la imaginaba arrodillada suplicándole. Sin embargo, sus fantasías sucias estaban destinadas a romperse. Esa noche, justo cuando Arturo lideraba a los 20 élites mercenarios deslizándose como fantasmas en la periferia del centro médico para secuestrar a Sofía, una matanza silenciosa y unilateral tuvo lugar en las sombras. La guardia del veredicto, emplazada personalmente por Diego Montero en el núcleo del centro médico, había monitoreado todos sus movimientos a través del sistema de satélites Ojo Celestial. Esos supuestos mercenarios de élite eran tan frágiles como bebés ante la guardia del veredicto. No hubo disparos, ni alarmas. Solo el sonido sordo de las cuchillas rebanando cuellos y el chasquido seco de huesos siendo partidos al instante. En menos de un minuto, los 20 mercenarios se convirtieron en cadáveres fríos, sin siquiera poder dejar escapar un grito. A la mañana siguiente, mientras don Salvador disfrutaba tranquilamente de su desayuno en su mansión esperando las buenas noticias, las puertas de la propiedad fueron reventadas desde fuera por un camión de gran tonelaje. A continuación, un camión frigorífico entró marcha atrás y se estacionó sobre el césped. Se abrieron las puertas traseras y 20 cuerpos rígidos por la congelación rodaron como montones de carne cruda, cayendo perfectamente alineados frente a don Salvador. Cada uno de los cuerpos llevaba colgada una placa metálica del cuello, y en ellas, escrito con sangre, se leían 2 palabras. 9 coronas.
Don Salvador miró esos 20 cadáveres con los ojos abiertos, mirando aquel emblema que le hizo temblar el alma. Y su rostro eternamente adornado con una sonrisa hipócrita, mostró por primera vez una expresión de terror puro. Supo que esta vez había topado con algo invencible. Y no era una piedra en el camino, sino una cordillera majestuosa e inalcanzable a la que él no era digno de mirar. Las palabras 9 coronas fueron como una orden de ejecución proveniente de los abismos del infierno. Hicieron que don Salvador, el capo de la mafia que había reinado en las sombras por décadas, sintiera un miedo gélido calando en sus huesos por primera vez en su vida. Él sabía, mejor que nadie, lo que significaba ese nombre en la zona gris del planeta. No era una simple organización, sino la entidad suprema que establecía las reglas y dictaba quién vivía y quién moría en el mundo. Su imperio mafioso era tan insignificante como un grano de arena frente al consorcio de las 9 coronas. Investigad. Investigad qué relación tiene esta Isabela con el consorcio. Don Salvador aulló desquiciado a sus hombres en su cuarto secreto, pero no importaba qué recursos utilizaran. La respuesta era siempre una página en blanco. Mi identidad estaba protegida por el sistema de seguridad cibernética de grado más alto del consorcio de las 9 coronas. Era el secreto mejor guardado de todo el planeta. Y lo desconocido siempre es lo más terrorífico. Don Salvador se sintió completamente furioso por este poder misterioso y aplastante. Como alguien que se había pasado la vida bailando en el filo de la navaja, tenía la demencia de un jugador empedernido. Decidió jugar esta partida hasta el final. Utilizó toda su influencia política y empresarial para organizar una supuesta cena de mediación de negocios, amenazando con sanciones comerciales masivas, exigiéndome explícitamente que asistiera. Era, descaradamente, una trampa. Alejandro, como un perro que había encontrado a un nuevo amo, seguía pegado a don Salvador. Tras presenciar el inmenso poder de don Salvador, creyó que por fin se había agarrado a una pierna lo bastante fuerte como para aplastarme. En su rostro reapareció aquella repugnante actitud arrogante de creerse importante. Isabela, ya veremos qué tan gallita te pones ahora. Ante don Salvador, ese amante tuyo de pacotilla no sirve ni para lustrarle los zapatos. Su bravuconada histérica resonaba al otro lado del teléfono. Escuché su estúpida y ridícula amenaza, y solo le contesté con una sola palabra. Espera. La cena se organizaría en un club privado extremadamente vigilado en los alrededores de Madrid. Cuando llegó mi Phantom, la entrada estaba repleta de vehículos de superlujo. Las personalidades de la élite comercial y financiera de Madrid se hallaban allí presentes, aunque, más que por asistir a la cena, habían sido obligados por don Salvador para atestiguar este golpe de poder. Las puertas se abrieron y bajé lentamente. En ese instante, todo alrededor del club se sumió en un silencio mortal. Todas las miradas se centraron en mí. Me había despojado de aquella barata ropa de ama de casa que llevé durante 5 años, y me puse un impecable traje de noche de corte sirena color oro oscuro, diseñado a medida por el modista principal del consorcio, para reflejar mi título de primera espada. El vestido llevaba hilos de oro puro con emblemas heráldicos ancestrales que resplandecían bajo las luces. Mi maquillaje era sobrio. Mi cabello caía como una cascada oscura. Y mi mirada era gélida. Irradiaba un aura imponente de autoridad inherente que hacía que nadie se atreviese a mirarme a los ojos. A mi lado estaba Diego, igualmente solemne en un impecable traje militar negro de gala, sin ninguna insignia de rango pero desprendiendo un aura letal, forjada en montañas de cuerpos y mares de sangre, que intimidaba más que cualquier general famoso. Permanecimos uno al lado del otro, semejando emperadores gobernando el mundo. En el salón, don Salvador y Alejandro se quedaron estupefactos al vernos. Un brillo de asombro y lascivia cruzó por los ojos de don Salvador. En cambio, los ojos de Alejandro reflejaban una profunda envidia y resentimiento. Jamás me había visto resplandecer de aquella forma. Aquello le producía una fuerte y visceral indignación de sentirse traicionado. Don Salvador se recuperó rápidamente. Adoptando una sonrisa retorcida y posando de dueño del lugar, se acercó a recibirme. Señorita de la Vega, su visita ilumina de gloria este pequeño lugar mío. Hizo énfasis particular en pequeño lugar para intentar oprimirme con su presunción. Lo ignoré por completo. Ni siquiera me digné a dirigirle la mirada. Caminé directamente hacia la mesa principal. Diego jaló la silla caballerosamente para mí y tomé asiento. De una bandeja sostenida por un mesero, tomé una copa de Romanée Conti valorada en casi 100.000 euros. Y luego, frente a todos los presentes, hice un movimiento que dejó a todos conteniendo el aliento. Comencé a derramar lentamente el líquido carmesí sobre mis manos. Y luego, tomando un pañuelo de seda,
Procedí a limpiar mis dedos metódicamente uno por uno, como si el mero hecho de respirar el mismo aire que don Salvador me hubiera ensuciado. Aquella humillación silenciosa pero total provocó que el semblante sonriente de don Salvador se volviese lúgubre de inmediato. A Alejandro también le encolerizó. Señalándome con el dedo, dijo: «Don Salvador. Ya lo ha visto. Esta bruja es así de arrogante. Tiene que hacerme justicia». Un aura homicida resplandeció en los ojos de don Salvador. Regresó a su asiento de honor. Me miró gélidamente y por fin dejó caer su careta. «Señorita de la Vega, vayamos al grano». Su voz se volvió ronca y sombría. «Alejandro está bajo mi protección ahora. Atacarle a él es faltarme el respeto a mí. Te daré 2 opciones esta noche». Alzó un dedo. «Primera, te arrodillas. Le pides perdón y le transfieres todos tus bienes a su nombre. Si haces eso, fingiré que no pasó nada». Alzó un segundo dedo con una crueldad destellante en la mirada. «Segunda, te rompo las 2 piernas y se las entrego como premio a mis hombres, y te hago suplicar por tu muerte. En cuanto a tu querida hija, haré que mis hombres la cuiden apropiadamente». Creía que con esas burdas amenazas podría forzarme a la sumisión. Los presentes no se atrevían ni a respirar, pues presentían que habría derramamiento de sangre aquella misma noche. No obstante, yo permanecí inalterable. Incluso, en un acto de aburrimiento sosegado, tomé el tenedor y degusté una cucharada de caviar que había en la mesa. Tras eso, levanté por fin la vista hacia don Salvador. Una mofa despectiva se esbozó en mis labios. «¿Has terminado?», pregunté. «Porque si has terminado, ahora es mi turno». Mis palabras hicieron vacilar a don Salvador. Sin dejarle tiempo para reaccionar, di un suave chasquido con mis dedos. Aquel sonido agudo y melódico resonó como la campana de la parca anunciando su fin. El sonido del chasquido resultó particularmente nítido dentro del espacioso y callado salón. A don Salvador le cruzó una mirada recelosa, ignorando el significado de aquel movimiento en apariencia insignificante. A su lado, Alejandro me veía como si fuera una idiota y con el rostro saturado de menosprecio. «Isabela, ¿estás loca? ¿Acaso crees que este es un show de magia? ¿Y chasqueando los dedos?», exclamó apuntando a los escoltas con armas afuera, fanfarroneando. «¿Ya lo viste? Esa es gente de don Salvador. Más de 100 hombres letales con armas de fuego. Hoy no podrás huir ni aunque tengas alas. Frente al verdadero poder, tus jugadas y tu patético hombrecito no valen nada. Hoy vas a morir». Su tono hizo eco en el salón rebosante de soberbia. Algunos de los asistentes negaban con la cabeza mirándome con lástima, juzgando mi destino como sellado. Pero yo contemplé la mueca de Alejandro remarcando mi sonrisa burlona. «Una rana en un pozo intentando ver el firmamento infinito», pronuncié despacio. Justo al instante en que dije esas palabras, una ensordecedora y asfixiante serie de vibraciones y retumbos provino desde las alturas. «Rum, rum, rum». El rugido ensordecedor de los rotores se aproximaba velozmente del cielo. Aquel estruendo, desgarrando la capa de aire, sacudió el salón completo. Las copas de vino ondeaban, y el candelabro de cristal se meció amenazante. ¿Qué es ese ruido? ¿Un terremoto? Pánico emergió entre los asistentes al voltear a los lados. Alejandro y don Salvador miraron atónitos hacia arriba. «No es un terremoto». Diego se puso de pie, protegiéndome a su espalda. Con la mirada afilada observó el firmamento de la noche oscura. «Son helicópteros de combate Apache, un escuadrón de ataque completo». Esa afirmación congeló el aire en los pulmones de todos los presentes. Helicópteros de combate. Auténticas máquinas de guerra en el área de Madrid. Antes de que se pudiesen asimilar las palabras, la pesadilla definitiva tuvo lugar. Con una gran explosión, la gigantesca vitrina de vidrio blindado reventó sin previo aviso debido al fuego intenso, estrellándose y esparciendo fragmentos de cristal en combinación de aire caliente. Gritos despavoridos se alzaron, con invitados escondiéndose buscando piedad. Posteriormente, docenas de siluetas descendieron de cuerdas desde los helicópteros como parcas que provenían de los cielos, deslizándose hasta irrumpir en el salón como relámpagos. Estos asaltantes portaban los mismos trajes negros de armadura táctica, pero blandían fusiles de asalto de poder abrumador. En un momento, formando una formación de ataque de manual, asumieron el control total del club entero. En los alrededores de afuera, el supuesto centenar de matones sicarios de don Salvador careció de valentía suficiente para siquiera alzar los brazos frente a auténticas deidades de la guerra venidas desde arriba.
Sus armas improvisadas parecían ridículas en comparación con los cañones Vulcan y los misiles Hellfire. En menos de un minuto, el conflicto había culminado. Los bandidos fueron desarmados y encadenados con esposas tácticas. Temblorosos como un rebaño dócil a ser degollado, se postraron sobre el pasto exterior. Diego Montero avanzó por encima de los vidrios fracturados de la estancia, liderando a los asaltantes como si se tratase de un general invicto emergiendo del propio infierno. Un silencio aplastante prevalecía, dejando a las personalidades mudas presenciando esta escena sacada de un metraje bélico. Alejandro colapsó sentándose. Un hedor emanó tras orinarse por el miedo. Se quedó absorto ante estas figuras divinas flanqueándome. Por fin comprendió al monstruoso adversario con el cual había incurrido. Mientras tanto, don Salvador poseía una apariencia parecida a la de un espectro fúnebre. Observaba los helicópteros Apache marcados con la insignia heráldica de las 9 coronas. Insignia que temía desde lo profundo del alma. Todo su orgullo mafioso y capital había sido aniquilado hasta quedar en polvo. ¿Quién? ¿Quién es usted realmente?, exigió con voz rasposa, agrietada por pánico absoluto. No repliqué, sino que me alcé parsimoniosa de la silla. Lo escruté, de arriba hacia abajo, del mismo modo en que examinaría a un escarabajo asqueroso listo para ser pisado. Y ahora pregunto, mi voz cristalina impactó firmemente en los oídos de todo el auditorio. ¿Piensas que aún posees algún atisbo de jurisdicción para hacer tratos conmigo? Mi sentencia operó como un juicio teológico destrozando a don Salvador. El rostro del mafioso perdió cualquier rastro de sangre en instantes, siendo cubierto de espanto. Percibía que todo lo que atesoraba cedía frente al consorcio cual si fuesen migajas. Abría sus labios emitiendo jadeos vacíos. Pero eso no era todo. Acto seguido le hablé a mi comunicador, y liberé una segunda orden. Inicien. Paralelamente, al otro lado de la Tierra, en Ginebra, la red global financiera del Consorcio de las 9 Coronas desataba la guerra financiera máxima sobre el imperio económico clandestino de don Salvador. Instrucciones secretas fueron emitidas mediante canales de encriptación cuántica, disipándose a todos los sectores bursátiles principales. Objetivo 1. Toda acción corporativa en la bolsa ligada al grupo mafioso a nivel ibérico e internacional. Operación cortocircuito total hasta su hundimiento en el mercado por debajo de cero. Objetivo 2. Bloqueo íntegro en las más de 100 cuentas offshore en Suiza e islas caribeñas, congelando capital entero a cero. Objetivo 3. Filtración anónima a la Interpol, Guardia Civil y autoridades económicas de los métodos ilícitos en blanqueo de dinero. A la escala de los milisegundos, una ruina destructiva devastó las arcas en las sombras operadas por don Salvador. En el club, el celular de don Salvador repicaba chillón e insoportable. Con temblores, agarró y contestó. Don Salvador, nuestra liquidez europea ha colapsado. Nos hundió una ola descomunal de la que es imposible recuperarse. El segundo timbre vino luego. Jefe, los paraísos fiscales se han bloqueado. Los fondos en las cuentas están a cero. El tercero, el cuarto. Los mensajes caían aniquilando al capo. De millonario de la mafia a pordiosero marginado, había perdido todo. Cuando llegó al límite del quiebre, se dio inicio a una inesperada llamada foránea, en la que un magnate extranjero que apoyaba al mafioso llamaba en colapso total de nervios. Salvador, ¿contra quién diablos conspiraste? Mi cuenta oculta está por ser destapada por la Interpol. Mire, señor, intentó responder don Salvador. No me hables, le interrumpió. Te topaste con una entidad superior de influencia planetaria, alguien invencible. La heredera suprema. La primera espada del consorcio de las 9 coronas. Estamos jodidos. El llanto colapsado desde el otro lado aniquiló su cordura. El término primera espada finalmente asestó la conclusión a la ignorancia y la torpeza de este gánster. Las pupilas de don Salvador crecieron viendo hacia mis ojos y comprendió que, al provocarme a mí, no desafió a un gran pez, sino al océano infinito y mitológico en persona. Finalmente, las piernas del gánster decayeron de rodillas. Ante la estupefacción horrorizada de la sala y de Alejandro mismo, este señor de las tinieblas y rey del crimen, colocó su frente pegada al gélido piso pidiendo perdón con actitud lastimera como un chucho arrepentido. Señorita Isabela, su señoría, disculpe a este mendigo patético por tener ojos y ser ciego a la grandeza. Ruego piedad. Perdone mi asquerosa vida de perro. Prometo servir como el perro más fiel para usted. Semejante escena arrasó la mente fracturada de Alejandro. Ver al omnipotente jefe que supuestamente lo encumbraba
orillado en el suelo cual animal lloriqueando ante la mantenida que echó a la calle, lo dejó convulso y paralizado por las lágrimas. En ese punto relacionó a la corporación inquebrantable, las transacciones financieras oscuras que destruyeron su empresa capital y a los comandos de mercenarios aplastados, era a su expareja, la que consideraba su sirvienta gratuita por 5 años. Y al instante, recordó cómo había quemado a la futura portadora de tamaño trono, cómo intentó timarla. Y todo su intelecto autoproclamado fue una falacia monumental. La desesperación helada se apoderó ahogando su cordura. En el salón no le di atención al falso arrepentimiento de don Salvador. Dirigí mi mirada hacia Diego, quien entendió mi orden. Arrogante y con mirada de invierno de Siberia miró al líder mafioso. La primera espada desdeña arrebatar tal vida patética, añadió, lo cual le dio a Salvador una bocanada de esperanza que pereció acto seguido. Escuché acerca de carencia de trabajadores en la mina de diamantes al sur de África. Tú estarás bien capacitado picando rocas. No. Intentó gritar Salvador antes que guardias tácticos le obstruyeran la boca y lo arrastrasen como carroña. Diego observó a Alejandro de rodillas llorando. Para mostrar el escaso último destello de lealtad perruna al consorcio, Salvador, antes de ser arrastrado, pisó violentamente la pierna de Alejandro. Un crack desgarrador irrumpió. La pierna de Alejandro había sido destrozada por su propio ídolo. Viñetas de repulsión cruzaron por mi mirada. Una contienda perruna infame entre bandidos. Ya estoy aburrida. Regresemos a casa. Dije suave y Diego consintió girando la orden. Que los escombros de la pierna de ese desperdicio queden paralizados y aviéntenlo bajo la lluvia. Rompedle la columna. Dando la vuelta, agarré el brazo de mi amado para abandonar aquel abismo repugnante. Esa misma noche una lluvia torrencial se desplegó sobre la ciudad. Alejandro Medina arrastró enlodado la columna destrozada gateando por el pavimento sumergido y gélido durante horas. Todo por arrastrarse desesperanzado hacia la que otrora fuera su casa, la villa de la Zagaleta, en donde solía recibir el amor tierno que ahora desechaba para siempre. Toda su energía se consumió tras trepar y trepar hacia aquella puerta clausurada por los guardias para la eternidad. Al fondo distinguió a través de la calidez las risas amables de mi niña y un padre que sí lograba apreciarla en aquella dicha. Las lágrimas resbalaron llenas de barro al lamentar aullando como lobo adolorido que experimentó finalmente cómo se sentía estar envuelto y tragado en las sombras de la agonía que por sí solo causó. El triste y lamentable fin de Alejandro fue solo el preámbulo a la culminación de justicia para dichos crímenes. En una balanza frente a la justicia, bajo mi orden, Fernando Otero y centenares de peritos legales globales enviaron un documento y archivo oficial hacia el Tribunal Supremo, reportando todos los robos multimillonarios sobre mis fondos del consorcio que Alejandro ejecutó, añadiendo fraude corporativo a accionistas y evasión penal con facturas apócrifas. Las fianzas imposibles y peritajes demostraron todo. Así también Lorena Vargas, acusada y atrapada en fraude a gran escala por intentar lucrarse de falsificación gestante del patrimonio durante mi divorcio, y de igual forma daño brutal y malicioso contra un menor con marcas físicas, evidenció una sentencia infalible. Incluso la escoria suegra, Carmen, durante la huida procuró empacar como cerdo piezas reliquias de cerámicas chinas y arte milenario por precios que rondaban sobre el centenar de millones de euros para fugarse del país en desesperación. Detenida en las fronteras y atrapada con objetos robados fue interceptada. ¿Por qué? Si yo soy suegra de esto, gruñía al comisario. La realidad es que el hurto calificado a una posesión personal bajo tal riqueza la acorraló, rompiéndose en llantos en las rejas sin escape. Todo un grupo castigado con peso jurídico exacto, infalible y estricto frente a todo estamento por sus crueles intenciones. Los días de espera concluyeron. Lorena intentó simular estar desquiciada, llorando por su condición paralizada, pero con psiquiatras reales traídos directamente y especializados desde Europa concluyeron en la racionalidad coherente del acto, arruinándole el refugio de piedad penal, siendo suplicio eterno en el pabellón penitenciario de reclusas donde, lisiada, sus excompañeras la utilizaron de juguete limpiando inodoros en miseria de perro perdedor. Fui al vis a vis frente al cristal y vi la faz putrefacta de su ser asqueroso gritándome por envidia. Allí le hice comprender la verdad. No eras adversario, no me causabas nada porque yo misma produje y causé la obra por mera observación. No hay resentimiento, solo es un espectáculo aburrido. En su quiebre entendió que los acuerdos pactados con su amante en un estrado la arrastraron donde ni su sombra la desearía. Dejé el locutorio sin girarme una vez. El día de la audiencia magistral. Todos fueron expuestos en un juicio colosal cubierto por periodistas en la Audiencia Nacional. Asistí sentada majestuosa en la fila frontal resguardada por fuerzas exclusivas al brazo de mi amado Diego. Demostrando de nuevo cómo una reina imperaba frente al rebaño juzgado,
Alejandro Medina, al verme desde la barandilla con traje penitenciario de prisionero, se llenó del rencor de quien observaba al titán al que anheló. El juez en estrado, con martillazo impecable, arrojó todos los veredictos tras pruebas implacables. 15 años para Carmen. Cadena perpetua para Lorena por extorsión, perjurio e injuria y daños a un menor de forma atroz y prolongada. Del mismo modo, Alejandro fue enjuiciado con cadena perpetua de estatus denegado en derecho civil y destierro perpetuo al foso judicial en celdas inhumanas y aisladas sin indultos de compasión. Se rompieron en gritos huecos sin redención. Susurré en la audiencia para asegurarle la supervivencia aislada a Alejandro. Así nunca tendría un cierre final rápido de indulgencia, sino un prolongado tormento. Yo misma garantizaría que cada año por el resto de su perra vida pudiese vislumbrar la maravilla espléndida de cómo vivíamos dichosos desde la miseria en las 4 paredes húmedas, sin acceso al aire para llorar. 5 años después, en la conmemoración de mi boda majestuosa con el único varón con quien realmente construí el corazón en un enclave en el Mediterráneo, retransmitida mundialmente por las plataformas, Alejandro Medina visualizaba estupefacto y quebrado de llanto el beso sublime y la imagen angelical de Sofía curada tras las terapias de vanguardia de mis hospitales junto con Diego elogiándolo como un padrazo. Aquel momento desintegró por completo todo fragmento remanente de alma del traidor. Se proyectó como proyectil de lleno abriendo el cráneo contra el concreto frío, cerrando su miserable trayectoria al infierno. Mi destino prosiguió. Yo era Isabela, convertida en primera espada. Líder absoluta bajo el firmamento con la confianza de mi consorcio global. Mi pequeña Sofía sanada mediante devoción familiar que Diego dedicó junto a mí, su propuesta amorosa de anillo de acero de meteorito atada a mí eternamente. No necesito esperar un príncipe porque forjé a la guerrera para destruir e incendiar cada mal infame y atesorar con honor inamovible la pureza del paraíso junto al mar. Y a quien ose interponerse, le espera el vacío más cruel bajo la faz de la tierra.